Muy buenos días. Antes de comenzar con la oración, les recuerdo por favor que si pueden apagar su celular, ponerlo en modo silencio para que no tengamos interrupciones. Empezando por según yo lo había puesto. Empezando por el ejemplo, ¿verdad? Gracias. Bueno, ok, pues qué bueno que pudieron venir y qué bueno que se pudo dar el estudio. Vamos a hacerlo lo más dinámico. Probablemente no veamos todo lo del Salmo el día de hoy para poder acortar tiempo, pero sí quisiera que pudiésemos orar para que Dios nos guiara y pudiéramos tener un buen estudio, ¿no? Señor, pues tú sabes qué importante es que nos reunamos como congregación y que, pues sobre todas las cosas, Señor, podamos a través de esto estar edificándonos, reunidos en tu nombre, aprendiendo estas enseñanzas, siendo guiados por tu Santo Espíritu. Señor nuestro, te queremos pedir de una manera muy especial que tú bendigas este estudio, que tú permitas, Señor, que tanto los salmos como los dones espirituales que comparta Miguel, Señor, pues puedan ir de la mano, hablándonos un mismo mensaje, dándonos un mismo estudio, Señor, conforme a tu palabra. Señor, sabemos que nosotros no somos suficientes para esto, sino solamente tú, a través de tu Espíritu, nos puedes dar esta gracia. Dios, te queremos pedir por todos los que no pudieron venir a causa de la marcha. Te suplicamos, Dios, que en sus casas ellos se encuentren con bien y que puedan en el lugar donde estén conectarse. Te quiero pedir muy especialmente, si te lo pedimos cada domingo, ahora con más insistencia, Dios, que la tecnología no falle y que ellos puedan escuchar mi voz, la voz de Miguel, y que puedan también a través del medio electrónico ser edificados. Te queremos pedir también por este país, Dios. Sabemos que este país, Señor, por la insensatez, por la idolatría, como lo fue en hacia el juicio. Y sabemos por qué viene el juicio, Dios, y por qué en este juicio, Dios, tú estás precisamente limitando nuestra maldad, limitando todo lo que se está dando. Te queremos pedir, Señor, sin embargo, que tú guardes a tus remanentes decisiones que puedan dar y afectar tu evangelio. Y Dios, pues sobre todas las cosas, llévanos a tener un espíritu seguro, un espíritu, Señor, siempre atento a tus llamados, siempre atento a reconocer los tiempos que tú traes y sobre todo siempre atento a las oportunidades que tú nos abres. Te queremos pedir por todo esto, ponemos en tus manos, Señor, todos los que estén ahorita pasando tiempos de salud difíciles, Señor, o familiares con tiempos de salud difícil, y especialmente ponemos en tus manos a Pati López de Nava para que tú le estés guardando en su tratamiento y que tú permitas, Señor, si así es tu voluntad, le restaures la salud y permitas que se pueda ver el obrar milagroso de tus manos en ella. Te queremos pedir todo esto y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, estamos ya casi en la parte final del estudio, un estudio largo. Hemos tenido aproximadamente 8 sesiones, 2 meses con este estudio. Y si tú me dijeras, oye, el estudio del Salmo 106, ¿conoces el Salmo 106? Pues muy poca gente. Respuesta de oración, dice también. De que los que llegaron hace ratito, respuesta de oración, ¿no? Generalmente hay otros salmos más conocidos, como lo hemos visto, el Salmo 103, el Salmo 107, el próximo salmo que veremos, en fin. El Salmo 106 generalmente no es un salmo muy conocido, pero hemos aprendido muchas cosas acerca de él, sobre todo algo muy importante, nuestra actitud pecaminosa, la actitud del pueblo de Dios, la actitud de la nación de Dios pecaminosa. Tenemos bastante que hablar acerca de la historia de Israel en la palabra, ¿no? Desde los libros de Moisés y todas las referencias que se hicieron a toda esta parte, ¿no? Vemos que en este salmo se va más allá de la historia de los libros de Moisés, sino que se va inclusive a la historia dentro del cautiverio. Y vemos tristemente esa historia que se repite en el hombre. Ahora, nosotros podríamos decir, esto es muy ajeno para nosotros, pero si hubiera sido ajeno para nosotros, Dios no lo hubiera dejado escrito en su palabra.
¿Cuántos libros no se, piensa cuántos libros no se habrán escrito con anécdotas, con historias en ese tiempo, que inclusive la misma Biblia nos hace referencia a algunos de esos libros? Ajá. Como el libro de Jasón, por ejemplo, ¿te acuerdas del libro de Jasón, de las crónicas de Jasón? Que nos dice nos habla la Biblia acerca de ese libro, ajá, pero, pero que no llegaron a nuestros días porque no era algo que nos fuera a enseñar. Pero estas palabras fueron escritas para exhortarnos a nosotros que nos han alcanzado estos tiempos, ¿no? Y sí, vemos al igual que Israel una nación insensata, pues también vemos nosotros estamos, nosotros no podemos identificar a Israel con el pueblo de México, porque pues, el pueblo de México se parece más a una nación cananita, ¿no? Pero sí podemos identificar ese pueblo de Dios con la iglesia de ahora, que también se ha desviado mucho, ¿no? Y vemos desgraciadamente que la iglesia se ha dormido, ¿no? En general. Pero bueno, vamos a comenzar. Estuvimos hablando hasta el domingo pasado acerca del juicio de Dios, acerca de esa travesía terrible, esa travesía en el desierto, y cada una de las situaciones de prueba que Dios trajo y cada una de las respuestas lamentables que el pueblo de Israel dio. Ante cada aflicción, el pueblo de Israel, en vez de confiar en su Dios, renegaba de él. Dudaba de él y aún hasta inventaba que lo querían matar, diciendo, Dios nos sacó aquí al desierto para querernos matar. Por su misma incredulidad y rebeldía, ellos pusieron un becerro de oro. Por su misma incredulidad y rebeldía e idolatría, ellos no quisieron pasar la tierra prometida. Y una vez pasada la tierra prometida, vemos que la historia se repitió y aún fue de mal en peor. Entonces, vamos a ver en este estudio las consecuencias. Hay consecuencias, aunque hubo algunos llamados temporales, pero finalmente llegaron las consecuencias. Dice, estamos en el Salmo 106, de los versículos 40 al 43. Se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en el poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra de su consejo y fueron humillados por su maldad. Aquí te hablan de varios ciclos. O sea, finalmente Dios se encendió su furor y abominó su heredad. Esa heredad amada de Dios, esa heredad que había hecho tanto por procurarla, la terminó siendo abominable para él. No quería ni verla. Entregó al poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que le aborrecían. Aquí podría ser una situación en donde se tratara tanto del libro de Jueces como en los años del cautiverio, pero vemos cómo se terminó siendo, tanto desde los jueces hasta los años del cautiverio se repitió esta historia, ¿no? Y bien, pues vemos que a través de toda esta descripción que hemos tenido de estos años en el desierto y en la entrada a Canaán, vemos a un Dios, por una parte a un Dios completamente fiel y paciente, amando y soportando a un pueblo infiel e insolente. El amado pueblo de Dios, que fue por él levantado, liberado, mantenido, nunca reaccionó ante todos los detalles de bondad de su benefactor. Por el contrario, una y otra vez lo afrentaron con su insensatez, mostrando en esa insensatez su rebeldía y su idolatría. Pecados los cuales tenían de una manera muy arraigada. ¿Qué tan arraigada tenían estos pecados ellos? Que a pesar de ver todas las maravillas y misericordias de Dios, nunca se arrepintieron. A veces podemos menospreciar el pecado, y no nos damos cuenta de lo arraigado que podemos tener. Finalmente, y esto es algo muy interesante,
el límite de la paciencia de Dios. Hay veces que nosotros podemos ver versículos como este precisamente que nos habla. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Y a veces si leemos todos estos versículos fuera de contexto y no conociendo el carácter de Dios, pareciera como si fuera un Dios explosivo, ¿verdad? Pero nada más apartado de la realidad. Tenemos un Dios infinito, un Dios increíblemente paciente. Iba a decir infinitamente, pero no. ¿Por qué? Porque si no me contradigo, porque su paciencia tiene un límite, como lo estamos viendo. Ahora, tenemos que entender este límite no como el límite que experimentamos nosotros, que sí somos explosivos. Ayer me sentí un poco mal de la cabeza, estuve mal estos días un poquito del estómago y me habla mi hermana para tratar un asunto. Y bueno, no fui muy cortés con ella, pobre de mi hermana. Le tuve que hablar al ratito y decirle, discúlpame, me sentí un poco mal, un poco más indispuesto, pero no tengo yo ninguna forma de poder ser un poco seco contigo, ¿no? Me tuve que disculpar con ella. Esa es nuestra paciencia. Nos sentimos mal y nuestra paciencia decrece. Nos sentimos bien, relajados y hasta cosas que no toleramos, las toleramos. Ajá. Pero así no es Dios. Ajá. ¿Sabes? El límite de la paciencia es un límite, de Dios es un límite razonable, es un límite razonado, es un límite inteligente. ¿Qué quiere decir? Dios sabe si esperar por un castigo, Dios sabe si puede esperar por un castigo, si el esperar por un castigo, extendiendo su tiempo de gracia, tendrá sentido y producirá el fruto que quiere. Si Dios sabe que esperar va a producir un fruto, Él espera, pero Él lo sabe. Sin embargo, si en un momento Él sabe que necesita actuar en ese momento juzgando el mal, juzgando el pecado, y si sabes que es la única forma en que va a poder conseguir que el pecado cese, entonces Él actúa en ese momento. Entonces, Dios espera y su límite y su paciencia es impresionante, pero Él sabe, a diferencia de nosotros, cuándo esperar, cuánto esperar. Tenemos un poquito, si esto es un poquito un concepto confuso, tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Sodoma y Gomorra, Adma y Seboim, las 4 ciudades que destruyó en Génesis 19. Dios sabía que el tiempo había llegado. Sin embargo, aún en su paciencia se permite mencionárselo a un hijo suyo que iba a interceder por ese pueblo. Imagínate. Dijo, no le diré a Abraham lo que he de hacer, siendo que él va a ser padre de multitud de sus hijos, va a enseñarle a sus hijos a andar en mi temor después de él. Qué impresionante. Cuando sabe Dios que vivimos en la verdad, Él nos declara sus cosas, nos declara sus secretos, pero con un propósito, no solamente para que fuera un dato revelante o perturbador para Abraham, sino con el objeto de que Abraham intercediera. Dios sabía que, sin lugar a dudas, esas ciudades hubieran sido mantenidas con vida si se hubieran encontrado los 10 justos por los cuales pedía Abraham. Sin embargo, al existir apenas un justo, Lot, el tiempo del juicio había llegado. Fíjate la paciencia de Dios, una paciencia grandísima, pero a su vez razonable e inteligente. Él sabía que estas ciudades no podían seguir. Y para muestra basta un botón. Fíjate que también nos hace ver la palabra de Dios que no fue un juicio injusto de Dios, sino nos deja ver una muestrita de lo que pasaba en la ciudad. Ajá. Y vemos que la anécdota de los hombres perversos, que eran desde el más chico hasta el mayor, estos homosexuales, que querían hacerle lo que querían hacerle a los ángeles, fue una muestra de que estas ciudades ya no podían seguir existiendo. Así que
Si hubiera tenido caso el esperar, Dios hubiera esperado. Pero ahí nos muestra que su paciencia es razonable. Así que también dentro de todo esto porque nos habla de un furor, no solamente es, bueno, pues ya se llegó la hora de juzgarlos, pues adelante. No, también está consigo ese furor de Dios. Dios también siente y siente indignación. Si nosotros pudiéramos estar atentos a la indignación de Dios, nosotros pensaríamos más de 2 veces el hacer un pequeño pecado de los que decimos pequeño pecado, ¿no? Fíjate, tenemos que entender este furor de Dios porque habla de una infidelidad. Es como si fuese un marido que amara profundamente a su esposa y la sorprende en el pleno acto de adulterio. ¿Qué siente este marido? ¿O qué siente esta mujer en el caso contrario? Aún peor, como si después de perdonarla o perdonarlo varias veces, lo encontrara de nuevo haciendo este pecado. ¿Qué sentimientos viene? Un coraje, una decepción, una tristeza profunda, pero también una situación de reivindicación y de hacer justicia. Y más Dios, que es el único que puede hacer justicia, desde luego, Él se levantó y empezó a juzgar a su pueblo. Hasta ahorita lo que hemos comentado, Dios había tratado con Israel con disciplinas fuertes, mas no definitivas. Y esto lo podemos ver que pasó en el desierto y aún en la época de los jueces. En la época de los jueces, como ustedes ya sabían, ya el pueblo de Israel ya habitaba en Canaán. Y vemos que muchas veces se repitió el mismo ciclo. La vez pasada hablamos de cómo Israel empezó a pecar, empezó a dejar de obedecer a Dios y no fue fiel exterminando a las tribus que les podían contaminar. Como por falta de esa fidelidad, de ese querer obedecer el punto que Dios pedía, Dios dijo, ok, perfecto. Por no obedecerme en este asunto, entonces voy a dejar vivas a las tribus que están junto a ustedes, a los pueblos que están junto a ustedes, y van a ser tropezadero. Yo no quería esto, pero va a ser tropezadero. Ese fue el primer juicio. Y vemos como tristemente hubo varios ciclos de juicio que la Biblia, en el libro de Jueces se habla de esos ciclos de juicio, que fueron cada vez y depravando más y más. Lo podemos ver como esto se comenta en Jueces capítulo 2, versículos del 18 al 19. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir ese juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Entonces se daba este ciclo. El pueblo se apartaba, adoraba imágenes, y entonces Dios los entregaba a los enemigos. Ellos, después de tanta opresión, de muchos años de opresión, clamaban a Dios como sus antepasados en Egipto, y entonces Dios levantaba a un juez y los liberaba. Y sin embargo, y una vez liberados, mientras vivía el juez, ellos vivían aparentemente bien, pero apenas moría el juez, ellos volvían a los mismos caminos y cada vez peor. E inclusive este ciclo fue decreciendo, porque aún los jueces fueron teniendo menor calidad espiritual conforme se fueron dando, ¿no? Es impresionante. Los primeros jueces eran quizás jueces más íntegros que otras historias que tenemos ahí, ¿no? Bueno, finalmente dice, se siguió este ciclo aún después del término de los jueces. Dios levantó a un rey, David, conforme a su corazón, y mientras vivió David fue un gran avivamiento en Israel, y Dios hizo una poderosa nación.
muriendo David. Pues se siguió esto con inercia, pero finalmente terminaron cayendo una vez más por su pecado, y de ser una poderosa nación terminó en dos reinos divididos que fueron hechos cautivos. ¿Por qué? Es una historia muy triste. ¿Pero por qué pasó? Porque nunca quisieron abandonar sus pecados. Dice la palabra de Dios que después de una y otra insistencia a través de sus profetas, la situación ya no tuvo remedio. Y entonces llegó la disciplina definitiva que este salmo anuncia, ¿no? A mí hay una de las partes más impresionantes que está en 2 Crónicas 36, del 15 al 16, en donde dice: Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Cuando el corazón de las personas se endurece al mensaje, puede reaccionar de dos maneras: enojándose o sarcásticamente, burlándose. Y hoy vemos una combinación en el mundo de estas dos cosas. Hay quienes quieren exterminar a los cristianos y hay quienes simple y sencillamente se burlan de ellos, ¿no? Bien, todo esto parece muy insensato, sí. Este pecado que hemos visto parece muy insensato, pero fue completamente una realidad. El pueblo de Israel dejó a su Señor y corrieron a abrazar a sus enemigos para después ser sometidos cruelmente por ellos. Ahora, a pesar de ser insensato, ¿será esta una realidad lejana de nuestras vidas? ¿O nos parecemos a este pueblo cuando no nos acordamos de la gracia del perdón de Dios y seguimos anhelando el pecado en nuestras vidas? Nos parecemos a este pueblo si llevamos escuchando tiempo el mensaje de salvación, sin embargo, seguimos sin querer abandonar nuestro pecado. Y por el contrario, lo consentimos en nuestras vidas. Aquel vicio que todavía no abandonas, aquel hábito que sabes que se opone a la piedad y sabes que todavía no lo dejas. No, más bien la falta de abandono a este estilo de vida te hace parecer más a lo insensato de los israelitas. ¿Sabes? Dios nos ha llamado a no ser así, sino más bien a través de estas enseñanzas que llegaron hasta nosotros, el poder aprender de esto y poder ser ese remanente fiel a Él. Así que sabemos lo que tenemos que hacer. Terminamos hasta aquí y bueno, pues el próximo, dentro de 2 domingos, porque el próximo domingo es Cena del Señor, tendremos la conclusión del Salmo. Bueno, veo con alegría que muchos más llegaron, qué bueno. Recuerden una cosa muy importante: algunos no pudieron llegar pues por los problemas, pero decidir por Dios siempre es lo mejor. Uno no sabe qué se pierde si no acude a las citas con el Señor. Y pues después precisamente de todas estas enseñanzas interesantes del Salmo, Dios siempre tiene para nuestras vidas un mensaje, un propósito. Nosotros, sin lugar a dudas, estamos viviendo los últimos tiempos y una frase de un pasaje que nos habla de este tiempo es que el amor de muchos se enfriará. ¿Y por qué razón se enfría un corazón? ¿Por qué un corazón se vuelve duro? Porque a veces se cierra el oído de una manera terca a escuchar la voz del Señor. Y cuando entra este punto de rebeldía, a veces es muy difícil volverse a Dios. Porque cuando nosotros iniciamos nuestra rebeldía o nuestra rebelión contra nuestro Creador, nuestro corazón se endurece. Si iniciamos nuestra rebelión es porque ya no nos estamos humillando
delante de Él como deberíamos estarlo haciendo. Dios nos dejó su palabra, y quien lee la palabra con el fin de realmente buscar y encontrar a Dios y que Dios le hable, siempre va a haber pasajes que le hagan ver su pecado y siempre va a acabar pidiendo perdón, porque así es la palabra. No olvidemos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Discierne. Eso nos ayuda a nosotros, porque a veces nosotros ni siquiera nos entendemos a nosotros mismos, pero cuando damos el paso de rebelión, nuestro corazón se endurece y es más difícil humillarnos. Y si vamos avanzando por este camino, bueno, pues nosotros tenemos ya el ejemplo de todo lo que hoy se mencionó en el Salmo, la dureza del corazón. Entonces, algo que tenemos que saber también es que esto no sucede instantáneamente, de la noche a la mañana, ni nos sorprende. Es un proceso en el cual nosotros voluntariamente, y eso por pecado, vamos enfriándonos en nuestra relación con Dios. Cuando Dios quiere una relación candente con nosotros, viva, donde Él realmente nos guíe, pero más allá de eso, como este himno tan hermoso, que la verdad si tú lo cantas de corazón, pues remueve tu corazón. Entonces, si este proceso lo vamos permitiendo, pues llegará el momento en que perdemos el gozo de la salvación, el gozo de servir a Cristo, el gozo de venir a la iglesia, el gozo de confesar su nombre ante los demás, porque naturalmente quitar los ojos a Dios siempre va a propiciar que los pongamos en nosotros mismos. Y entonces, ya hicimos a Dios a un lado. Cuando tú pones los ojos en ti, ya hiciste a Dios a un lado. Por eso es tan importante adorarle, pero para adorarle necesitamos la palabra para que encienda nuestro corazón. Y necesitamos tener la voluntad de obedecer lo que Él nos muestre que tenemos que hacer. Si no entra la dureza, entra la ceguera, y conforme vayamos avanzando, vamos a ir progresivamente haciendo caso omiso de su voluntad. Ya nos rebelamos, desafiar a Dios o desobedecerlo, ya nada más es un proceso que se vuelve una costumbre. Entonces, nosotros, la Escritura dice en Efesios 5, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Pero lo más importante es la segunda frase. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, como creyentes, Dios nos da un mandamiento. Esto es más allá que un acto de voluntad. Sed llenos del Espíritu Santo. Para que, llenos del Espíritu Santo, podamos discernir la voluntad de Dios y podamos entonces ver exactamente o entender lo que Él nos quiere mostrar. Porque si nosotros nos resistimos a Dios suficiente tiempo, entonces Dios nos desechará, como hoy vimos en este salmo, porque nuestro corazón estará tan endurecido que seremos inservibles a Dios. ¿De qué le vas a hablar a Dios a otra persona si no estás en victoria? O sea, el gozo de Jehová es nuestra fuerza, como dice Nehemías 8, pero si no hay este gozo, entonces entra la pesadumbre de corazón. Si no estamos poniendo los ojos en Jesús y los ponemos en nosotros mismos, nos vamos a volver egoístas. Y entonces nuestro corazón se vuelve inservible. Está tan endurecido que se vuelve inservible y sin valor. Siempre que pasan cosas así de esta introducción, me gusta hacer introducciones de este tipo porque solo así vamos a poder apreciar los dones que Dios nos da. Pero yo veo de una manera maravillosa cómo Dios prepara permite que tanto el Salmo como la enseñanza se enlacen, porque Dios nos quiere decir algo. Esto viene de Dios. Yo no me pongo de acuerdo con Alex, sino dejamos que el Espíritu Santo guíe.
Y esta dureza precisamente es una de las cosas que tenemos que evitar, porque si nosotros esperamos una herencia eterna en los cielos como creyentes, que está ya reservado, es una realidad, todo aquel que ha nacido de nuevo ya es una realidad esta herencia eterna, entonces la iremos apreciando y consideraremos que esta herencia no tiene precio. Lo que Dios nos dio, el regalo que Dios nos dio, no tiene precio. Ni todos los tesoros de este mundo podrían compararse en nada a la herencia que tenemos en los cielos. Si ponemos los ojos en lo que Dios promete, en lo que Dios nos va a dar, entonces los problemas de esta vida se minimizarán ante la grandeza de Dios y que un día estaremos con Él en una relación libre, sin obstáculo alguno, disfrutando de su amor y de todas las bendiciones que Él nos da, no tiene comparación a las cosas de esta vida en ninguna manera. Entonces, un creyente que no tiene esa actitud, automáticamente quitas los ojos de Jesús y los pones en el mundo, en las circunstancias de la vida. Recuerden, si Cristo brilla en nuestra vida, el mundo se opaca. Si el mundo brilla en nuestra vida, Cristo se opaca. Entonces, la gratitud es algo muy importante que nos va a llevar a mantener esto. O sea, Dios nos ha dado vida eterna, Dios nos ha dado un reino eterno, Dios nos ha dado las obras que andemos en ellas, Dios nos ha sustentado, nos dio su Espíritu Santo que nos da la fuerza para vencer el pecado, que nos da el dominio propio. Pero si resistimos su voz, es como si apagáramos al Espíritu. Y ese es otro mandamiento que dice la Escritura. No apaguéis al Espíritu, no lo apaguéis, porque entonces vas a empezar a caminar sin rumbo fijo y vas a ser arrastrado de allá para acá por las circunstancias de la vida. Entonces, si nosotros realmente hemos confiado en Cristo y lo hemos tomado como nuestro Salvador y Señor, entonces esta herencia nos espera. Vive por ello, vive por lo que viene. La vida, como dice Santiago, es como neblina que aparece por un rato y luego se desvanece. Entonces, recordemos ante todo que Dios es un Dios de misericordia. Por delante del juicio está la misericordia, pero la misericordia y su justicia operan cuando nosotros nos humillamos delante de Él. ¿Por qué digo su justicia? Porque en su justicia sin Cristo es el infierno eterno. Pero su justicia con Cristo antes opera la misericordia. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos ese propósito en nuestra vida, que nosotros intentemos y sigamos las normas divinas en el poder del Espíritu. Recuerden, nosotros ya como seres humanos ya fracasamos. Intelectualmente ninguno de nosotros puede comprender el Evangelio, aunque te sepas la Biblia de memoria. Es el Espíritu Santo el que lo revela. Y como dice Corintios, capítulo 3, segunda, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pero si no está el Espíritu influyendo tu vida, entonces no hay libertad. Hace rato que veníamos hacia acá, nos emparejamos a una patrulla ahí. Y venía un carro que se paró y se fue frenando y no quiso rebasar. Y yo le dije a mi esposa, tiene mala conciencia. Y sí, volví a ver al espejo y se paró dejando que se fuera la patrulla. Dije, algo trae mal. Pero así somos nosotros en nuestra vida. La mala conciencia va por delante, es evidente ante los demás. Pero cuando nosotros tenemos una buena relación con Dios, hay libertad, hay poder. Y es precisamente lo que Dios quiere, porque si nosotros apropiamos la misericordia de Dios, entonces seremos compasivos y justos como Él es. Y no habrá ningún problema en que nos sacrifiquemos a nosotros mismos por los demás, ya que la vida cristiana es eso, dar. Es sacrificarse como Cristo se sacrificó por nosotros, por los demás. Si nos vemos a nosotros mismos, no va a haber ningún problema. Pero nuestro Dios es poderoso y cuando nosotros caminamos, o mejor dicho, seguimos los pasos de Jesús, entonces nuestro testimonio será poderoso. Camina como Jesús, tu testimonio será poderoso. No camines con Jesús o como Jesús y todo el mundo se burlará de ti, tristemente.
Entonces, esta introducción precisamente tiene como objetivo de que nosotros somos, ya como hijos de Dios, parte del cuerpo de Cristo. Dice en la primera de Pedro, Jesús piedra viva, y nosotros como piedras vivas estamos edificando la casa. Habla de la iglesia. Habla de la iglesia. Jesús es el fundamento de la iglesia. Y nosotros somos las piedritas que estamos contribuyendo para construir la iglesia. Y entonces, continuando con los dones, en Efesios 4, del 4 al 6, dice así: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por sobre todos y en todos. Entonces, aquí Dios habla en una cuestión individual. Dios es uno, no hay otro Dios. Al decir un cuerpo, es que la iglesia no, la verdadera iglesia no tiene divisiones, ¿sí? Entonces, aquí este pasaje enumera las áreas ¿cómo se llama? Particulares del cuerpo de Cristo. Y precisamente vamos a analizarlo, ¿no? Espíritu, esperanza, Señor, fe, bautismo, Dios y Padre. Si ustedes se dan cuenta, este pasaje se enfoca en la Trinidad. En el versículo 4, Dios habla de un espíritu, en el 5, de un Señor, Jesucristo, y en el 6, de Dios Padre. Ahí está la Trinidad. Muchas personas dicen, una vez vi una especie de comentario, es que se descubrieron textos antiguos, así como los rollos del Qumran, y no aparece en esa parte de primera de Juan que 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Solo aparece la siguiente parte. 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu y el agua y la sangre. Aunque no lo dice la Biblia específicamente, salvo ese pasaje que no está en los textos antiguos, sí hay muchos pasajes en la Biblia que nos dan la Trinidad, y este es uno de ellos. Aquí estamos viendo a la Trinidad en acción en nuestras vidas. Entonces, el objetivo precisamente no es hacer una separación de cada uno de ellos en su forma de actuar, sino saber que en su proceso ellos actúan conjuntamente como una deidad para que nosotros seamos transformados y le glorifiquemos y podamos edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y las funciones que cada uno tiene son únicas, así como Dios a cada uno, y por eso se pone aquí el ejemplo de la Trinidad, nos da funciones únicas que van a complementar el cuerpo de Cristo. Entonces, si nosotros como creyentes no vivimos entregados y no estamos cumpliendo nuestra parte, va a haber un desequilibrio en el cuerpo de Cristo y es como una enfermedad. Si bien nosotros vimos que todo el cuerpo es una unidad, entonces una persona que no esté ejerciendo su don por amor a Cristo y en la fuerza de Cristo y para beneficio de los demás, está trayendo un desequilibrio a la iglesia. ¿Por qué? Pues como cuando tienes un dolor de muelas o algún problema físico de salud. Como Alex hoy mencionó, me dolía la cabeza y esto, y no fui amable con mi hermana. O sea, ¿cómo puede afectar una situación así todo tu cuerpo? Una gripe afecta a tu cuerpo así. Y es un muy buen ejemplo para hablar de la iglesia, en lo mismo. Por tanto, todos los creyentes, los que realmente somos salvos, tenemos una obligación, pero no es una obligación como la obligación de la ley, sino es una obligación basada en gratitud por el amor dado por Cristo, por nosotros en la cruz. De ahí que es importantísimo que nosotros crezcamos en gratitud, y esta solo va a venir si estamos constantemente leyendo la Biblia, enfrentando nuestro pecado ante lo que Dios nos revela y poniendo a Dios en el lugar que Él merece. Nunca se nos olvide, y vale la pena recalcarlo, que nuestra vida, una vez que fuimos a Cristo, no nos pertenece. Dios nos compró con el precio de su sangre. Y entonces, ¿qué pasa si tomas tu vida en tus manos y no te pertenece?
O sea, ahí está un dicho mundano, ¿no? El que da y quita, con el diablo se desquita. Y en realidad, pues se sostiene, digo, aunque es muy mundano, si tú no tienes gratitud y no haces por amor las cosas que Dios te pone en la palabra, pues ya estás en el fracaso. Satanás siempre te va a inducir al esfuerzo humano, porque en el esfuerzo humano ya sabe que tú vas a fracasar. Necesitamos de la gracia de Dios. Por tanto, todas las pruebas que Dios trae a nuestra vida, para superarlas no es con nuestra inteligencia ni con nuestra buena voluntad, sino con la gracia de Dios. Entonces, volviendo al punto, analizando ya concepto por concepto, un cuerpo, ¿sí? Que se compone de cada creyente desde Pentecostés, sin distinción alguna. Por tanto, Dios a todos sus hijos nos ve por igual. No hay hijos favoritos en ese sentido. Recuerden ustedes que Dios es justo y no es parcial, por eso no tiene hijos favoritos. Pero ¿qué pasa si un hijo apropia más el amor de Dios y responde? Tiene mayores privilegios, es como en un hogar. Ustedes sabemos que cuando hay más de un hermano, sabemos que muchos hermanos pueden lograr por la atención, compiten entre ellos y todo eso. Generalmente, el hermano que se porta mal es el que se aleja y puede decir, no, a mí no me quieren por esto, por lo otro, por aquello. En cambio, el que está siempre con sus padres recibe los beneficios del amor de sus padres, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un creyente, así como Juan, ¿no? El discípulo amado de Jesús. ¿Quién apropió más que otros el amor de Cristo? Juan. En cada una de sus cartas y del Evangelio que él escribió y el Apocalipsis, tienen este sello, apropió el amor de Dios. Y eso permitió tener una relación íntima y estrecha con Dios. Por lo que, como este señor del carro, si nosotros hay mala conciencia, nos vamos a alejar, nos vamos a retraer. Pero si, como ahorita estamos estudiando, Dios a todos nos da dones sin distinción alguna, es porque todos tenemos la oportunidad y en su sabiduría infinita, Él nos asignó el don en el que perfectamente podemos cumplir por medio de su gracia. Y vamos a tener, sin lugar a duda, la ayuda divina a través de su Espíritu. Por eso es que no debemos apagar el Espíritu. Y para no apagarlo, siempre tenemos que morir a nuestra propia voluntad. Porque si no lo hacemos, vamos a tomar nuestra vida en nuestras manos y, como decíamos en la introducción, nos vamos a endurecer y nos vamos a alejar. En 1 Corintios 12, 11 al 13, que ya lo estudiamos, pero el pasaje dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Ya sabemos nosotros que el Espíritu Santo es el sello de la conversión. El Espíritu Santo es la evidencia de que somos realmente hijos de Dios, y por el Espíritu Santo es que podemos cumplir la ley de Dios en amor. Recuerden el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y más adelante dice, el cumplimiento de la ley es el amor. Por tanto, si no estamos amando primeramente a Cristo, quiere decir que nuestra relación con los demás, el supuesto amor que tenemos se va a deteriorar, porque nos está faltando lo más importante, amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿No es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Quien no ama a Dios de esta manera está pecando, porque es el primero y grande mandamiento. Y el segundo va aunado, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no puedes amar al prójimo si no amas a Dios. Si amas a Dios, puedes amar a tu prójimo. Y si puedes amar a Dios y a tu prójimo, entonces en tu relación con los demás estás cumpliendo la ley. Luego, el segundo concepto de este pasaje, una esperanza. Entonces, precisamente
Esta viene con motivo del juramento de la promesa que Dios le hace a cada creyente y está sellada por el Espíritu Santo. Recuerden Efesios 4:14, y pondré dentro de mí, no es Ezequiel, que dice, que es la zarra de vuestra herencia, hasta adquirir la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, las zarras es la garantía de que Dios estará siempre con nosotros y nos va a dar siempre la gracia para que cumplamos la ley de Dios y podamos salir adelante. Efesios precisamente lo dice, pero vamos a ver desde el 11, porque es un concepto, del 11 al 14, es un concepto integral. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pero entonces aquí, si se dan cuenta, en el 11, dice, tenemos una herencia en los cielos que nadie nos puede quitar si somos ya hijos de Dios. Está garantizada. No importa qué pase en esta vida, si tú eres hijo de Dios, tienes tu herencia garantizada. Ahora, Dios quiere que además de esta herencia, te enriquezcas más. Por eso en el Sermón del Monte, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan ni hurtan. Y ciertamente aquí en este mundo no hay nada seguro. ¿Cuántas veces cambió en las guerras, en la revolución, el bando, y luego las monedas que sacaban no tenían un valor? Una persona ahorró toda su vida y le hicieron un fraude, etc. No hay nada seguro. Pero, ¿dónde está la seguridad? En que Dios dice, yo voy a proveer lo necesario, no importa si hay inflación, no importa lo que se vea, ¿no? A todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad, comer, venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis vuestro esfuerzo en lo que no sabéis y vuestro trabajo en lo que no es comida? Oídme atentamente y se deleitará vuestra alma con grosura. Tú no necesitas enriquecerte en esta vida, necesitas servir a Dios. Él te dará lo que a su juicio sea su voluntad y lo podrás disfrutar. Lo que tú tomas que Él no te da, no lo puedes disfrutar. Entonces, aquí lo importante es que en nosotros esté esa esperanza de que ya en los cielos tenemos todo. Este mundo es imperfecto, sí. Este mundo trae aflicción, sí. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él venció al mundo en medio de la aflicción, nosotros podemos vencer al mundo en medio de la aflicción, confiando en el Señor y con el poder del Espíritu Santo. Y entonces, bueno, o sea, un Señor, ¿no? Dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es un solo Señor, es un solo el camino de la salvación y no hay nada. Quizá para este mundo haya muchos dioses, haya muchos señores que no son dioses, pero para nosotros solo hay un Dios, el creador de todas las cosas. Y a unos ángeles que muchos veneran como dioses, o sea, Dios los creó. Están poniendo los ojos en lo creado y no en el creador. Dice en Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. ¿Ven? Ese es Dios, un ser bondadoso, es dueño de todo el universo. ¿Tú crees que Él no podría regalarte si quisiera un planeta de oro? Pero no tiene valor el oro. El valor verdadero es tu relación con Cristo. El valor verdadero es que tu Creador dio la vida por ti y te ha dado obras para que andes en ella. Ya como hijo de Dios, tienes que caminar en ellas. Y por eso viene el siguiente concepto, una fe. ¿Sí? La fe es el fundamento de la acción de la iglesia en este mundo. Tenemos que caminar por fe. Y esto quiere decir no por lo que vemos. Como seres humanos, naturalmente nos inclinamos a lo que vemos y por eso nos asustamos. Pero si realmente creemos en Dios,
no tenemos que caminar por lo que vemos o por los problemas que vemos, sino por lo que Dios promete. Eso es la fe, la certeza de que lo que Dios promete lo va a cumplir y que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él interpone su nombre, como dijo, no lo hago, en Ezequiel 36:22, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por amor de mi santo nombre. Cuando Dios compromete su nombre y en cada promesa lo hace, es que la va a cumplir. Pero tenemos que creerla, porque creerla significa modificar nuestra vida de acuerdo a la promesa, como hemos mencionado muchas veces. No creerla es seguir viendo las circunstancias. ¿Y qué pasa si vemos las circunstancias? Nos vamos a hundir. Las circunstancias siempre son adversas. Por eso es que para obedecer a Dios tienes que morir a tus conceptos, tienes que vivir por fe. Judas 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es lo que Judas pide, el hermano del Señor en su carta, que contendamos ardientemente, o sea, al extremo, por la fe que nos ha sido dada. ¿Y qué significa caminar en la fe? No caminar por vista, como dice Pablo. Por fe andamos, no por vista. Entonces, una de las cuestiones que puede afectar nuestra relación con Dios es andar por vista, viendo las circunstancias. Todo nos va a afectar. Todos somos sensibles a algo. De alguna manera, todos tenemos temores, fundados o infundados. Pero ahí vamos a la palabra. En el amor, 1 Juan 4:18, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Temes? No has sido perfeccionado en el amor. Entonces tienes que, ante este aviso de este pasaje, tienes que concentrarte. Así, Señor, no me voy a alejar de ti hasta que no esté plenamente seguro de tu amor. Esa es. Y eso nos permitirá tomar las decisiones correctas. Estar seguro de su amor significa hacer lo que Él dice que hagamos. Estar inseguros de su amor significa hacer lo que nosotros creemos que es lo mejor. Tomar nuestra vida en nuestras manos. Entonces, ahí es donde tenemos que evaluarnos, ¿no? ¿Qué tanto hemos apropiado el amor de Dios en nuestras vidas? Y tiene que ver con la fe en todo lo que Él promete, por supuesto. Y luego viene un bautismo. Entonces, obviamente aquí es dual. Este bautismo habla del bautismo físico que se hace una vez que una persona se convierte, que es el testimonio al mundo de que hemos muerto a nuestra vida antigua de pecado y hemos resurgido a una nueva vida para servir a Cristo. Pero también involucra el bautismo en el Espíritu Santo, que es el más importante. Porque cuando tú te conviertes y te bautizas y Dios te sella con su Espíritu, ya. Lo otro es un testimonio al mundo, es una ordenanza que hay que cumplir, por supuesto. Pero no es motivo de salvación o pérdida de salvación. Una vez que te arrepientes y crees, tú ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Y entonces, dentro de tu deseo de obedecer todo lo que Dios te dice, por supuesto, Él quiere que des un testimonio al mundo de que Dios te ha renacido. Dice 1 Corintios 12, del 11 al 13. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Ya lo leímos, pero aquí va de acuerdo a la enseñanza también. Y repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, por todos los miembros del cuerpo siendo muchos, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Ven ustedes? Todo creyente ha sido bautizado por el mismo Espíritu, por el Espíritu Santo.
Ese es el sello. Y es el Espíritu en nosotros, es que Dios nos hizo partícipes de la naturaleza divina. Entonces, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo ser porque tienen una misma esencia, el hecho de que Dios nos haya, después de habernos limpiado de pecado y purificado con la sangre de Cristo, nos haya hecho merecedores, mejor dicho, nos haya dado la gracia de morar en nuestro corazón y hacernos partícipes de la naturaleza divina, ese es el más grande privilegio que nos debería de llenar de temor. Porque Dios está en todo aquel que es salvo. Si Él, como un Dios omnisciente, sabe todo, imagínate qué más no sabe de ti. Todo lo que piensas, todo lo que maquinas en tu corazón, todos los pensamientos que día y noche tienes, todo lo sabe Él. A Él no lo vas a engañar. Por eso la vez pasada decíamos que es tan importante la transparencia cuando nos presentamos delante de Dios. Porque no lo vamos a engañar justificándonos. No lo vamos a engañar cambiando las piezas de una situación para parecer que queremos hacer su voluntad cuando no la queremos. Eso se llama justificarse. Arreglar todo para salirte con la tuya y usar la misma Biblia para ratificar que estás bien, cuando la Biblia te dice no estás bien. Si tú le entregaste realmente tu vida a Dios y has apreciado el sacrificio de Cristo, todo lo demás está en las manos de Dios. Él te va a dar en esta vida lo mejor de lo mejor para que le sirvas, para que la otra parte que no dije del Sermón del Monte, haceos tesoros en los cielos, para que hagas tesoros en los cielos y tengas recompensas eternas. Recompensas eternas. Todo lo que hagas por amor a Cristo en esta vida, aunque nadie te lo reconociera en la iglesia, todo lo que tú haces por amor a Cristo tiene una recompensa eterna. Pero todo lo que no haces por amor a Cristo, estás teniendo una pérdida de recompensa, porque estás saliéndote de la voluntad de Dios. Porque si Dios nos dejó obras para que andemos en ellas, luego entonces, ahí está la recompensa, en sus obras. ¿Qué pasa cuando tú no ejerces tu don y no haces las obras que Dios preparó para ti? Estás teniendo pérdidas de recompensas. Entonces, ya sabemos que hay un solo Dios, y dice Deuteronomio 4:35, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él. Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 32:39, ved ahora que yo soy Dios, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Todopoderoso. Isaías 45:14. Así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios. Promesa a Israel, el día que sean redimidos. Isaías 46:9. Acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Y 1 Corintios, para que nos quede claro, y 1 Corintios 8, del 4 al 6, acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, obviamente falsos, para Dios, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual
son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces, que nos quede claro, si no hay un poder más grande que el de Dios y Dios ya nos redimió, es a quien tenemos que obedecer, es donde debemos poner nuestro corazón, es donde nosotros debemos poner la mira en todas las cosas, pero no lo vamos a lograr si no lo amamos. Yo te diría, yo te aconsejaría, yo no sé qué cada uno de ustedes puede estar viviendo. Todos tenemos nuestras vivencias. Pero la luz de esta enseñanza, mi consejo es, empiecen a buscar a Dios hasta que verdaderamente se manifieste con poder en sus vidas. Si tienen que morir a algo, háganlo, porque no morir significa sufrir, porque nos vamos a salir de su voluntad y vendrá disciplina, y si somos necios en la disciplina, vendrá juicio, como le pasó a Israel. Israel, el pueblo amado y santo de Dios, fue rebelde y contradictor, y así somos todos nosotros. Israel representa a la naturaleza humana. Siempre, como les dice Esteban en Hechos, capítulo 7. Digo, vale la pena recordar un poquito el discurso de Esteban porque la verdad les lee la carta. Capítulo 7, les dijo Esteban: varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de la tierra de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio por herencia, no le dio herencia en ella ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, pues él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y se dividirán en este lugar. Y les dio el pacto de la circuncisión. Abraham engendró a Isaac, Isaac le circuncidó al 8º día, Isaac a Jacob, y Jacob a los patriarcas. Y los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y lo libró de todas las tribulaciones, le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, en el cual lo puso por gobernante sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en la tierra de Egipto y Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos, y cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres, etc. Y luego más adelante, porque es largo el pasaje, dice: a este Moisés, a quien habían rechazado, quienes había puesto por gobernante y juez, a este envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el mar. Y este Moisés es el que les dijo a los hijos de Israel: profeta les levantará el Señor Dios entre vosotros, hermanos, como a mí, a él oiréis. Habla obviamente de Jesús. Entonces dice: entonces hicieron un becerro de oro y ofrecieron sacrificios a ídolos y se enseñaron en las obras de sus manos, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Ahí está el juicio. O sea, confusión en la vida espiritual.
como está escrito en el libro del profeta: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. O sea, aquellos 40 años donde Dios levantó la nueva generación, ellos siguieron siendo infieles. Y ya más adelante, en el versículo 50, ¿no hizo mi mano todas estas cosas? Dice Dios, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ahí está el punto. Israel. Así somos nosotros. Si Dios no actúa en nuestras vidas, si nosotros no le creemos y vivimos en función de esto, nos enfrentaremos precisamente como Israel a una triste realidad. La salvación es para siempre. Primero, tenemos que estar seguros de que Dios nos ha hecho salvos, como vimos el miércoles en el estudio. Una vez que tienes esa seguridad dentro de ti, tu camino es seguir al Señor, buscarle hasta que lo encuentres, buscarle hasta que se revele en tu vida. Porque si de esa forma no lo buscas, de una u otra manera te va a pasar lo que Israel. Vas a tomar tu vida en tus manos y serás insensato e incircunciso de corazón. Esto es, te endurecerás y estarás actuando en contra de tu Creador que te salva. Vamos a dar gracias. Padre bendito, gracias por este estudio y gracias por lo que tú tenías preparado para el día de hoy. Lo que más anhelamos, Señor, ante tanta advertencia es estar en tu voluntad, y si este anhelo no es tan fuerte en nosotros, te pedimos que tú produzcas en nosotros ese corazón para amarte, para seguirte con todo nuestro espíritu, alma y cuerpo. Sabemos, Señor, que lo menos que podemos hacer en gratitud a lo que tú hiciste por nosotros en la cruz por medio de Cristo es una entrega total, sin límite, por el resto de nuestras vidas, una consagración verdadera. Sabemos que si toda alma te pertenece, ¿cuánto más si tú ya compraste con la sangre de Cristo, con su cuerpo, nuestras vidas? Te deberemos de rendir todo para ti. Enséñanos a vivir para ti absolutamente, honrarte a ti antes que todas las cosas, ver por tus intereses antes que por los nuestros. Y te pedimos que nos des ese amor por ti, que es el móvil de la vida cristiana, y el amor por nuestro prójimo, para que podamos ser instrumentos fieles y poderosos para la conversión de muchos, ejerciendo el don que tú nos has otorgado ya. Señor, guarda nuestra iglesia, también guarda a Rosita que estaba enferma. Sabemos, Padre, que te pedimos por todos los padecimientos. Volvemos a mencionarte a Pati, que ahorita pues está en este proceso, que tú la sanes conforme a tu gracia, a tu voluntad, y que ella te pueda glorificar con su vida. Señor, bendice a nuestra iglesia. Te pedimos que también tú traigas personas que quieran vivir para Cristo y que podamos nosotros abrirles nuestro corazón y las puertas para que puedan ser edificadas y crecer. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.